El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pastor nos pidió a mí y a Carla predicar sobre la adoración, la verdad que yo le decía, Señor, la adoración es algo que conozco como la palma de mi mano. Pero aún así, iglesia, me sentía tan confundida de lo que Dios quería hablar. Cuando el pastor dijo, Nicole, quiero que la iglesia, y Dios le habló a él que teníamos que hablar sobre adoración en Jesús es Rey. Y recuerdo que me quedé así como confundida y yo le decía, sí, papá. Y le dije, Carla, empieza tú. Porque en ese momento, a veces que el pastor me ha guiado y me dice, Nicole, Dios, tienes una palabra para la iglesia. Y le digo, sí, papá, el Señor me ha estado hablando de eso. Pero genuinamente cuando Él lo habló, yo le dije, Señor, yo no quiero hablar lo que yo conozco. Yo quiero hablar lo que tú quieres hablar. Y si tú le estás pidiendo a Dios que hablemos de adoración en Jesús es Rey, es porque hay algo en especial que tú quieres hablarle a la iglesia que yo desconozco en este momento. Y Carlita la semana pasada comenzó súper fuerte. Habló del tabernáculo. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa palabra? Amén. Y estableció la adoración como un modelo. Y como el Señor trajo el tabernáculo a la iglesia, a su pueblo, para establecer su presencia en un lugar donde su presencia ya no estaba. Y cuando Carlita, cuando Carlita predicaba, yo escuchaba las mismas palabras que en mi corazón estaban para predicar. Y le decía, Señor, no podemos predicar dos veces lo mismo. Y el Espíritu Santo me decía, ve más profundo, porque lo que Carlita predicó es lo que hay en tu corazón para hablarle a la iglesia. Y yo le puse a ella que hablara eso, pero yo te quiero enseñar lo que hay en mi corazón, que tu corazón no ha visto como adoración. Y le di gracias a Dios por Carlita, porque ese día que predicó afirmó en mi corazón cosas que después de 15 años en el oficio olvidas o das por sentado, porque las tienes en tu mente, pero a veces no han bajado a tu corazón. ¿Tiene sentido? Y yo le decía, Señor, ¿qué le quieres decir a la iglesia sobre adoración? Porque yo empecé, y me gusta dar mi testimonio, empecé muy chiquita en el ministerio. Tenía 8 años cuando empecé a danzar. Fue el primer lugar donde yo servía al Señor. Y me sentía un poquito como Samuel, porque me encantaba estar en la iglesia. Y yo oro por mi hija, y cuando mi hija estaba en mi vientre yo le decía, Señor, que ella sea como Samuel, Dios, que amaba estar en tu templo y que escuchaba tu voz. Y era algo que el Señor sembró en mí desde el vientre, yo creo que de mi mamá.
aunque mi mamá no conocía a Cristo, el Señor ya tenía un propósito para nosotros, amén. Y aunque tú, tus hijos, aunque tu mamá, tus padres no hayan conocido al Señor, desde el vientre del Señor tenía un propósito para ti, amén. Porque sabes, no solo se trata de lo que mamá o papá hicieron desde antes que tú nacieras y en tu nacimiento, porque ahí el enemigo mete un ADN en nuestro corazón, pero también está el ADN de Cristo cuando el Señor sopló vida en nosotros y nos dio el Espíritu, amén. Y ahí hay una guerra, una lucha todos los días. Y hoy quiero firmar eso en tu corazón. No es lo que voy a predicar, pero el Espíritu Santo me está poniendo a firmar en el corazón de la iglesia. Así como el enemigo quiere sembrar el ADN de tus padres sobre ti, maldiciones generacionales, el Espíritu de Dios también. Jesús, Dios sopló vida en ti. En el vientre de tu madre te dio vida y te llamó por tu nombre. Ahí el Señor también te conoció. Y hay una guerra todos los días por tu alma. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Hablar de adoración. Y el Señor me dijo, lleva a mi iglesia al principio. Y quiero que vayamos a Génesis 3:8. Voy a estar leyendo la traducción Reina Valera. Si usted lee otra traducción está perfecto. Génesis 3:8. ¿Ya estamos ahí todos? Dígame amén cuando esté. Amén, gracias. Dice, cuando soplaba la brisa fresca. Oh, perdón, me cambió otra vez de traducción. 3:8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Estamos ahí? Sí, ¿verdad? Que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el pecado original, ¿no? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Muchas veces han predicado que el pecado original fue la desobediencia, pero aquí yo veo que es más bien la falta de responsabilidad, ¿no? No, es que él. ¿Cuántos hemos perdido bendiciones? Porque, ¿sabes? Pero me gusta centrarme en el 8 porque dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto. Y cuando el Señor me hablaba este versículo, el Espíritu Santo me decía una palabra, perfección. Había un vínculo perfecto entre el hombre y Dios. Y cuando leemos esta parte de la palabra de Dios, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasaba que lo sentía tan lejano a como vivimos hoy en día. Porque hoy en día tú y yo tenemos ocupaciones, cosas que pagar, hijos que atender, esposos a los que hay que cocinar y esposas a las que le hay que cocinar. Y cuando yo leo Génesis 3:8, a mí no se me figura algo en lo que yo estoy viviendo ahorita, ¿sabes? Porque en el Génesis dice la Biblia que era un huerto, un lugar precioso, hecho por Dios, ¿sabes? No, fue algo especial, un lugar que Dios hizo para Adán y Eva, y lo hizo y había ríos, 4 ríos que conectaban entre ellos, y era algo sobrenatural porque había de todo y podían comer de todo y todo estaba a la mano y no tenían que pagar por la comida ni tenían que trabajar por ella porque estaba. El Edén solo se suplía, el Edén solo se administraba, el Edén solo, ¿sabes? No había necesidad. En el Edén ellos no tenían necesidad de nada. Y yo cuando leo Génesis 3:8 yo no me siento ahí. Porque hoy en día tenemos que trabajar. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
y tenemos que levantarnos temprano y alguien tiene que trabajar la tierra y alguien tiene que producir, alguien tiene que exportar y alguien tiene que distribuir y hay todo un sistema. Pero en el Edén todo se suplía solo. Y había una comunión con los animales bien sobrenatural. Y Adán tenía poder sobre todo. Sobre la serpiente que le habló a su mujer tenía poder. ¿Sabes? Y Eva también tenía poder sobre esa serpiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, a la brisa del día, dicen otras traducciones. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Primero que pasó en el Edén estaba esta comunión cercana con el Señor, porque ellos podían oír la voz de Dios sin filtros. No había filtros entre ellos y Dios, no había velo, no había nada, no había pecado, no había nada. Solo estaban ellos y Dios y los ángeles y la creación. Estaba todo precioso, ya estaba el sol, ya estaba la luna. No me puedo imaginar, y a veces me pongo a pensar y me imagino, si cuando yo fui allá a la sierra y miré el cielo y miraba así como la galaxia, yo decía, ¿cómo se debe haber visto cuando no había nada de luz? Y ellos miraban al cielo y veían la creación, y en la noche cómo miraban la luna, no había contaminación, no había nada, era un espectáculo el Edén. Pero lo más precioso que ellos tenían en el Edén era que no había filtros para estar con Dios. No había nada, o sea, nada los separaba. Y ellos estaban acostumbrados a oír la voz de Dios pasearse por el huerto. Y Dios les habló directamente y les dijo: este es tu trabajo en el huerto. Ponle nombre a los animales. Y cuando el enemigo engaña a Eva y cuando el enemigo engaña a Eva y empieza esa separación entre Dios y nosotros que no existía. Perdón, iglesia, es que gracias, baby. Y se crea un filtro. Y el hombre sale del Edén y la mujer también, y salen con maldición, porque el pecado lo único que trae a nuestra vida es maldición. Eso es algo que tenemos que tener siempre bien firme. El pecado nunca, escucha, nunca, o sea, no hay margen. El pecado nunca va a traer bendición a nuestra vida. Y entonces el pecado entró al corazón de ellos, trajo maldición, y ahí se rompió ese vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Y Dios buscó restaurar a través de los años y de la palabra de la Biblia, buscó restaurar el Génesis en nosotros. Y creó un tabernáculo en donde todos los pecados eran llevados y se ofrecía y Carla lo explicó súper bien. Y ahí el Señor venía a su presencia y hablaba y le daba dirección al sacerdote y tenían comunicación. Pero sabes, sabes, dentro de la palabra de Dios nos enseña a hombres escogidos que Dios escogió. Por ejemplo, Enoc, el Señor escogió a Noé, el Señor escogió a Moisés. Dios escogía a ciertas personas en la Biblia para derramar su poder y rompía ese filtro. Pero sabes, ese filtro no lo rompía el Señor hacia nosotros, sino que estos hombres rompían el filtro que el pecado había puesto y renunciaban al pecado para tener una comunicación
relación con el Señor. Y esos hombres renunciaron a su camino, renunciaron a su vida, renunciaron a su manera de pensar, porque sabes, cuando el pecado entra a Adán y Eva, hay una generación, dice la Biblia, y Carlita nos enseñó, que empieza a servir a otros dioses, pero también hay una generación Set que se restaura la conexión, y dice que los hombres también comienzan a caminar con Dios, y hay una separación bien clara entre el hombre que decidió seguir a Cristo y el hombre que decidió seguir a otros dioses, y es que renunció a ese filtro que se llamaba pecado, que había sido puesto, y ese filtro se mira en el tabernáculo como un velo, en el que cuando tú atravesabas ese velo tenía que haber santidad, tuviste que haber renunciado al pecado, a ese filtro, para poder entrar a la presencia de Dios. Y el Señor tomó hombres escogidos para derramar su poder. Y así como nos explicó Carlita, me gustó mucho y me abrió así como el cerebro cuando dijo que el tabernáculo era símbolo del secreto. Era un lugar escondido. Y me refiero a un lugar escondido. Nadie más podía ver lo que pasaba ahí adentro. Nadie más. Se lo podía platicar. Y yo no me imagino, yo como que me gusta meterme en la historia y soy de las personas que cuando usted me cuenta algo, yo ya le inventé la cara a la persona, aunque no la conozca, yo ya tengo así, yo me invento la historia, no, yo me imagino cuando el sacerdote salía, cómo salía su rostro, si podía hablar, cuando salía de ver la presencia de Dios, si se quedaba un día sin poder, yo no me imagino, medio me imagino, y le contaba a la gente, es que era así, y era como yo me imagino que la presencia de Dios, yo me imagino que cuando venía el Señor se veía así como brisa y como un arco iris entre el, no sé, yo así me lo imagino, y era una voz así como muy cálida, pero a la vez muy con autoridad. No le ha hablado nunca el Señor cuando lo reprende, yo así me imagino que cuando a veces el Señor me ha reprendido y me ha corregido, y es de una manera tan tierna pero con tanta autoridad, y así me imagino que el Señor le hablaba al sacerdote y le decía lo que tenía que hacer, y ahí recibían dirección y ahí adoraban, y era una cosa de rendición total. Todo el tabernáculo es una rendición total al Señor, y ahí rendían, en el tabernáculo rendían también los pecados del pueblo, y era algo que yo digo, salía y la gente, ¿pero qué viste? Bueno, yo hubiera sido esa. Yo me hubiera acercado, ¿pero qué viste? ¿Pero qué te dijo? ¿Y cómo era? ¿Y cómo lo describes? Y a lo mejor él cantaba, ¿no? Esta canción que dice que cuando te mire sí podré hablar o llorar como un niño y pasaría. Y el sacerdote salía, ¿no? Así como enamorado de Dios, apasionado, eso cambia tu vida. Y Jesús, y entonces Dios, a través de la historia, intentó restaurar el Génesis por una simple razón, iglesia: porque Él nos amaba. Porque Él creó el Edén. Cuando el Señor creó el Edén, lo creó en amor. Y eso dice que nos creó a su imagen y semejanza. No nos creó parecidos a ningún otro animal, aunque la ciencia quiera decir que sí. Yo no me parezco. Si usted cree que sí, cosa personal. Pero nos hizo a su imagen y a su semejanza. Fíjese, el amor. Por eso dice que nos ve como a hijos. Porque si tú ves a Amelia, se parece a mí y se parece a su papá. Se parece más a mí. Y a su abuelito Marcos, dice. Ella es a mi imagen, se parece a mí. Y cuando la veo, veo a mi esposo y me veo a mí. Y cuando el Señor te ve, se ve a Él. ¿Sabías eso? Por eso dice, Dios te creó a su imagen y semejanza. Cuando el Señor te ve, Él se ve a Él con ese amor. ¿A poco tú no ves a tus hijos y dices, me veo? Amelia se parece mucho a mí en su carácter, en su forma de ser. Dani dice, es tu culpa, desde chiquita no le dejabas de cantarle, de hablarle. Y yo, es que quería que fuera inteligente. Pero tú ves a tus hijos, los que son papás,
y te ves algo, aunque no se parezcan tanto a ti, algo. Yo no me parezco en nada a mi mamá, pero te aseguro que cuando abrimos la boca, ella me ve, se ve. Ella se ve. Porque algo el Señor dijo, algo se tienen que parecer. Y tú ves a Carlita y ves a mi mamá. El Señor nos ve y se ve. Ese era el amor del Génesis. Ese es el amor de Dios por nosotros. Por eso cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, la Biblia no lo puede explicar. Por eso dice de tal manera. Y el Señor puso Corintios 13 para explicar el amor, más así como lo más que el hombre lo pudo entender, pero el amor de Dios, así como tú no puedes explicar cómo amas a tus hijos, ahora imagínatelo, pero como al millón. No lo puede explicar la Biblia, el hombre no lo puede explicar, la ciencia no lo puede explicar, nada lo puede explicar. Por eso dice de tal manera, punto, no le hagamos más. De tal manera, no se puede explicar. Amó Dios al mundo que envió a Jesús. Y sabes, cuando leemos ese versículo, lo asociamos a la salvación, amén. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que me cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero también sabes, de tal manera amó Dios al mundo que trajo a su Hijo Jesús para restaurar esa relación sin filtros que había en el Génesis. Y la Biblia me lo enseña. Quiero que hablas tu Biblia en 1 Corintios 15, 45. Dígame amén cuando esté ahí. 15:45. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, ¿estamos ahí? Es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Estoy leyendo otra versión, perdóneme. Es que mi Biblia ya está acostumbrada. ¿15 qué, iglesia? Gracias. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma, ser viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El primer hombre, dice la Biblia que Dios lo formó de la tierra. El primer hombre fue formado de la tierra. Nadie parió a Adán. Nadie, eso sí, bien importante, iglesia, no hubo una mujer antes de, nadie dio a luz a Adán. El Señor dice que en la tierra lo formó y puso su espíritu en él y lo levantó, amén. Y dice el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor Jesucristo es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del espiritual. Ahí vamos a explicar un poquito esto porque suena como a trabalenguas. Dice, primero el hombre, Adán, fue un alma viviente. Y el postrer Adán fue un espíritu vivificante. Ahí estamos hablando de Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, el segundo hombre del cielo. ¿Cuál terrenal? También los terrenales. Y cuál lo espiritual, también los celestiales. Y así como tú y yo tenemos la imagen terrenal, dice la Biblia, traeremos también la imagen del celestial. Tú y yo tenemos imagen terrenal. Todos. Aunque usted se crea muy guapo y dice, no, yo soy celestial. Usted es terrenal. Todos traemos la imagen del terrenal, del primer Adán. Así como él fue formado, seguimos siendo así. Pero dice que después
vino el segundo Adán, que fue Cristo, el celestial, que vino a traer el cielo, ya no la tierra, porque cuando Adán fue creado de la tierra y hubo pecado, el Señor tuvo que traer, ya no trajo nada de la tierra, sino que lo trajo del cielo. Por eso no un hombre, un becerro ya no podía pagar, ya no podía restaurar, porque sabes, cuando el becerro era sacrificado, no se restauraba la relación del pueblo de Dios con Dios. Solamente eran borrados los pecados. Pero cuando Cristo, por eso el Señor dijo: lo terrenal sirve para lo terrenal, el cuerpo. Pero Él necesitaba mandar a Jesús del cielo celestial para poder restaurar esa relación que lo terrenal corrompió. Se necesitaba algo celestial, no algo terrenal. Por eso cuando esta mujer le dice lo de la adoración y le dice: no adorarás en este monte ni en este monte, porque el Señor que venía del cielo, Dios que fue enviado del cielo a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Qué cosa tan impresionante. Si el Señor pudo soplar aliento a un pedazo de tierra, que no pueda sembrar aliento a un vientre de una mujer. Amén. Dice que el Espíritu Santo vino sobre María y dio a luz a Cristo aquí. Qué cosa tan increíble. Y yo una vez cuando estaba embarazada, yo le decía a Dani: María seguramente no se pudo haber quejado de los achaques porque ella traía al Hijo de Dios. Ella no se debía de quejar. Ella tenía que decir: gracias Señor, gracias Señor. Y mi esposo me corrigió y me dijo: tú también traes una hija de Dios. Y yo: sí Señor, amén. Y me gusta imaginarme las cosas, iglesia. Y el Señor tuvo que traer algo espiritual para poder restaurar lo que había adentro. Porque el Señor ya no iba a restaurar. Sabes, Dios sí quiere sanar tu cuerpo. Y no voy por ahí, pero Dios ya no está tan interesado en restaurar lo terrenal, sino en lo espiritual en tu vida. Dios por eso trajo a Cristo. Por eso mandó a su Hijo unigénito, para restaurar lo celestial en nosotros que se había corrompido. Porque no, ¿sabes? Y yo me imagino, porque no es algo que Dios diga en su palabra, y aquí quiero poner un asterisco. Yo me imagino que el Señor extrañaba esa relación con nosotros. De tal manera nos amó. Y yo me imagino al Señor Dios Todopoderoso creando un jardín precioso, y el hombre puso un filtro, una muralla entre él y Dios con el pecado. Y el Señor dijo: ¿cómo le voy a hacer para restaurar esto? Pero un hombre no puede restaurar lo que el hombre rompió. Un hombre terrenal no puede restaurar lo que el hombre terrenal rompió. Tenía que venir Dios, Cristo hecho carne, a restaurar lo que el hombre terrenal rompió, y en lo celestial traerlo a la tierra. ¿Está conmigo, iglesia? Y Jesús vino a restaurar el Génesis desde que nació hasta que murió. Y cuando resucitó y el velo fue rasgado en dos, el velo se partió, y ahí el Señor le puso fin a tantos años de distanciamiento entre el hombre y Dios. En ese momento que Jesús, el sacrificio perfecto, porque tú y yo pecamos todos los días, ¿estamos de acuerdo? Si usted dice que no, vaya a consejería, porque sí peca todos los días. Ay, chiquita, Dios te bendiga. Y Jesús no pecó. Eso es sobrenatural. De ahí, para mí, uno de los mayores milagros de Cristo es que no pecó nunca. O sea, nunca. Porque no había lugar en su corazón para el enemigo.
Él estaba en un nivel bien, y era hombre. Nunca olvidemos eso. Era Dios hecho hombre, hecho carne. Pero cuando me preguntan cuál es el milagro que más te gusta de Jesús, genuinamente que nunca picó. Esto para mí es un milagro que duró 33 años. Es un milagro totototote. Y el Señor me hablaba cuando en Mateo 4:4, y vamos todos juntos a Mateo 4:4. Prometo que voy a entrar al lugar de la adoración porque ya estamos entrando juntos, amén. Usted no lo sabe, pero el Señor está entrando ahí. ¿Está conmigo en Mateo 4? Vamos al 8, 4:8. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto. Aquí estamos cuando Jesús entra en un ayuno, ¿se acuerdan? Y el enemigo lo empieza a tentar. Y dice ok, al 8, gracias. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando yo buscaba la palabra adoración en la Biblia, sabes que hay muchas veces que la palabra dice alabanza, pero adoración son muy pocas. La alabanza Salmos está lleno de alabanza y habla de la grandeza del Señor y cómo entramos a tu santo templo, Dios. Y Salmos es de mis libros favoritos y habla de la grandeza. El Salmos alaba al Señor de una manera espectacular. Pero sabes, cuando tú buscas adoración en la palabra, muy pocas, alabanza vas a encontrar, pero adoración viene muy pocas. Y cuando Dios me hablaba y yo decía, Señor, ¿por qué el enemigo le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares? Y yo decía, Señor, el enemigo quería que Jesús le cantara. Porque muchas veces cuando escuchamos adoración, escuchamos música. Y te voy a decir algo. Y quiero que seas que tu corazón, el Señor, prepara el corazón de la iglesia. ¿Sabes que un arma del enemigo es hacerle creer a la iglesia que la adoración es música? El Señor usa nuestras propias palabras para confundirnos. Y ahorita te voy a explicar. El enemigo, gracias pastora. El enemigo usa la palabra de Dios para confundir a su iglesia, ¿sabías? ¿Sabe por qué? Porque cuando el Satanás le dijo, y postrado me adorares, él no le estaba pidiendo una canción. ¿Sabes qué le estaba pidiendo? Su vida. Cuando el enemigo le dijo, póstrate y adórame, no le estaba, Jesús, o sea, el enemigo no dijo, ahora te va a empezar a cantar. ¿Sabes qué significaba adorar? ¿Sabes qué significa adorar? Tu vida rendida al Señor. Y cuando tú lees y Jesús lleno del Espíritu Santo, porque aquí ya estaba lleno, aquí él ya conocía, ¿sabes? Es algo sobrenatural. Le dijo, en el 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Prometo que voy a entrar a la adoración. Cuando el enemigo le dice, póstrate y adórame, y el Señor le responde, al Señor solo voy a adorar y solo le voy a servir. Jesús no se estaba refiriendo, yo solo voy a cantar salmos a mi Dios. Y le dijo, mi vida solamente va a estar rendida ante el Señor y solamente ahí le voy a servir. Porque un adorador, ¿sabes por qué un adorador? Y voy a decir este statement y ahorita lo voy a explicar. Un adorador
sirve a su Señor. ¿Sabes por qué? Porque la adoración es vivir una vida rendida a Dios. Y cuando yo rindo mi vida al Señor, yo le sirvo. Y le sirvo en mi casa, y le sirvo con mi esposo, y le sirvo a Dios con mi hija, y le sirvo al Señor allá en Yayas. Cuando el otro día fue un señor a pedir dinero porque su nieta había sido atropellada. Llevaba los papeles que le había dado el seguro, y genuinamente sentí el Señor como que no podía ni hablar bien. Me refiero, él podía hablar, tenía la capacidad de hablar, pero le ganaba su dolor, y decía: yo no le he dicho a mi hija que ella ha muerto, dijo, porque no le he podido dar la noticia, pero estamos juntando para esto. Y yo le dije, lo bendije, pero le dije: ¿me deja orar por usted? Y se me quedó y me dijo: por favor. Y empecé a orar por él, y empecé a declarar, y dije: Señor, sana su corazón. Y Dios, sé tú, Señor, luz en medio de esta oscuridad tan terrible. Y el Señor empezó a llorar y empezó a llorar. ¿Sabe? A mí también a veces me da vergüenza, porque decirle a alguien: ¿me dejas orar por ti? A veces da vergüenza. La verdad, si a usted no le da, usted está en otro nivel. Pero a mí genuinamente me da pena interrumpir la conversación, interrumpir este filtro que nos divide, cristiano o no cristiano, porque seamos sinceros, algo nos divide, hay algo que no hace clic, ¿sabes? Interrumpir y con la palabra de Dios quebrantarlo y decirle: ¿me dejas orar por ti? Hay gente que tiene un denuedo. Yo digo que el Señor ahí es el evangelista, que a mí no me da vergüenza decirle. Yo el otro día escuchaba a una hermana aquí en la iglesia, no le voy a decir nombres, que decía: no, yo le digo, yo decía: Señor, dame de eso, yo quiero como ella, que ella no le da vergüenza hablar de la palabra. Y a mí a veces me da pena. ¿Por qué? Porque hay un filtro que yo tengo que romper y que el Señor lo hace. Y entonces cuando me regreso y cuando Satanás le dice: póstrate y adórame, no le estaba pidiendo la canción, le estaba pidiendo su vida, le estaba pidiendo su respeto, le estaba pidiendo su temor, le estaba pidiendo todo lo que él era. Postrado me adora. ¿Sabes por qué dice postrado? Porque es una manera de humillarte. Postrarte es humillarte. Y el enemigo le dijo: humíllate ante mí y adórame y ríndeme tu vida. Y Jesús, lleno del poder de Dios, le dice: escrito está, solo al Señor te adorarás y solo a Él le servirás. Y entonces cuando yo adoro a Dios es porque me humillé a Él. Toda mi vida se humilló a Él. Mi matrimonio se humilló al Señor. La forma en que crío a mis hijos se humilló al Señor. La forma en la que le contesto a las personas se humilló al Señor. La forma en la que trato a mis autoridades se humilló al Señor. Todo se humilló a Cristo. Esa es adoración. Y entonces, por consecuencia, mi vida le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque le es útil a Dios. Porque a veces escuchamos servicio y decimos: no, pues ujier, cuidar niños, eso es servir dentro de la iglesia. Pero servirle al Señor es que mi vida le sirva, le sea útil a Dios, donde yo esté. Si yo voy a estar en casa de mis papás, mi vida le es útil a Dios ahí. Si estoy con mi hija, mi vida le es útil a Dios ahí. Si estoy en mi trabajo, mi vida le es útil a Dios. Donde servir al Señor es que tu vida le sea útil a Dios donde quiera que estés. Y por consecuencia, dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabías que después de él renunciar a adorar algo que no era, a adorar al enemigo de Dios, ángeles vinieron y le servían? Que cuando tú rindes tu vida al Señor, el Señor te bendice. No hay más. El Señor restaura tu casa. Cuando tú rindes tu vida al Señor, el Señor restaura tu corazón. Si tú tienes 20 años en la iglesia con la misma amargura, es porque tú no le has rendido tu vida a Dios. No te has adorado, no te has inclinado, no te has rendido a Dios.
Si tú tienes 20 años en la iglesia con el mismo pleito con el esposo, es porque no han adorado al Señor, no se han rendido, no se han, ¿sabes? Porque, y yo lo entiendo en matrimonio, o sea, yo no juzgo. Yo no juzgo porque yo entiendo lo que es que te caiga gordo tu esposo, y lo hemos hablado en matrimonios. Pero sabes, siempre nos tenemos que rendir al Señor. Siempre. Solo al Señor te adorarás y solo a Él le servirás. Pero como vivimos muchas veces con este filtro que el pecado puso, muchos sí nos hemos rendido ante el enemigo, ante sus propuestas. El enemigo nos ha propuesto cosas a todos aquí. A todos. El enemigo nos ha propuesto cosas interesantes. A Jesús le ofreció toda la tierra. Pero como Jesús conocía al Señor, dijo: mi papá la creó. Esta tierra, enemigo, es el estrado de sus pies. Jesús tenía ese conocimiento de Dios. Y cuando tú conoces a Dios y conoces a Cristo, cuando el enemigo te ofrece esas cosas, tú ya sabes quién es tu Dios. Y por eso puedes resistir. Si tú dices: Nicole, es que esta tentación en mi vida, esta tentación en mi corazón, esto estoy luchando, te voy a hacer una pregunta: ¿conoces a tu Dios o no conoces a tu Dios? Porque cuando conoces a tu Dios y el enemigo te presenta esta propuesta, tú ya sabes quién es el creador de todo, y tú ya sabes quién dirige tu vida. Y cuando el enemigo le propuso algo interesante a Jesús, porque la verdad suena bien chilo. Imagínate que un día alguien te diga: no te tienes que preocupar por nada. O como nunca han imaginado cuando están en un aprieto financiero y dices: qué chilo sería tener la vida resuelta. ¿No les ha pasado? Yo me lo imagino nada más. Levantarte y no tener que pensar en nada. Todo está resuelto. Ya alguien limpia mi casa, alguien hace la comida y no tengo que pagar nada. Y así, y yo, imagínate, Jesús, que el enemigo le ofreció que su vida estaba resuelta, iba a tener el poder y la autoridad que el hombre ofrece y que el enemigo ofrece. Pero sabes, Jesucristo conocía a su Padre. Él estaba más arriba de las circunstancias de esta tierra. Y cuando adoramos al Señor y nos rendimos ante Él, nuestro pensamiento ya no está tanto en esta tierra, ¿sabes? Ya no está tan preocupado en lo que, cómo se mueve esta tierra, y que si dijo, que si no dijo, que si fui, que si vine. Porque el Señor nos guarda y Él manda ángeles y manda bendiciones que sirvan a nuestro favor cuando estamos rendidos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que cuando esta mujer habla con Jesús y le dice: mas la hora viene y la hora es. ¿Cómo dice el versículo? Porque tales adoradores Él está buscando. ¿Sabes? Dijo: ya no van a adorar en ese monte o en ese monte. Porque en esos tiempos, iglesia, la adoración, ¿sabes qué era? Sacrificio. Ellos iban, presentaban animales, y dependiendo del pecado ofrecían ciertos animales. La Biblia tiene una lista de: si es un pecado de hierro, está el animal, y si es pecado de acá, y ahí tú le ibas midiendo. No, a ver, no, pues si me pasé, no, si tiene que ser una gallina más gorda, ¿no? No se ofrecían gallinas, iglesia. Se ofrecían, y no, si la verdad, si le grité bien feo, y la esposa: ahora eso va un cordero más grande. Y sabes, eso te va a costar un cordero más grande. Y sabes, se ofrecían animales, porque la adoración en esos tiempos era sacrificio. ¿Te acuerdas cuando, y Carlita lo predicó la semana pasada, cuando David danzaba y dice que iba danzando y que se le movía la falda y todo, ¿no? Y que la esposa se avergonzó. Pero sabías, hay una parte en la escritura cuando están llevando el arca, caminaban tantos pasos y
mataban un buey. Y caminaban tantos pasos y mataban a otra. La Amelia aprendió a hacer eso. Porque la le dice las cucarachas. Bueno, el punto es que me acordé. Y entonces caminaban y mataban a otro. Y iban caminando, iban ofreciendo sacrificio. Porque en esos momentos el sacrificio era la adoración, era lo que se subía, porque ese sacrificio se quemaba y se ofrecía un olor y olía a carne asada y a muchas otras cosas. Y olía, imagínate el olor. Y entonces caminaban y llevaban la adoración y mataban a otro. ¿Y sabes por qué? Porque era la forma en que él decía: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Cuando David lo hizo, era su forma de decir: Señor, te honro y te honro y te honro y te honro y te honro, y cada que yo camine te voy a honrar, y cada paso que yo dé te voy a honrar, y vamos a ofrecer sacrificio, porque la adoración era sacrificio en esos momentos. Era una cultura diferente a la nuestra, eran tiempos distintos, y así se ofrecía, y se subían al monte y se ofrecía el sacrificio, y era la forma de adorar, y se prendía el fuego, y entonces subía el incienso. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Que se ofrecieron sus adoraciones diferentes, y uno dice que llegó olor fragante para Dios. Bueno, el pueblo estaba acostumbrado a que se ofrecía la adoración, era un sacrificio, y Jesús le dijo: ya no va a ser en ese monte ni en ese monte, ya no vas a subir al monte, sino que ahora la hora viene, y la hora es porque Él sería el sacrificio perfecto delante de la humanidad, para todos nosotros, para ti y para mí. Él sería el sacrificio perfecto, Él sería el olor fragante. Y Jesucristo en mi corazón es el olor fragante que sube delante de Dios, porque Cristo toma el lugar de mi vida, y yo soy un sacrificio vivo, porque Él es el mejor sacrificio. No, cuando la Biblia dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, tú no puedes ser por ti mismo un sacrificio vivo, santo y agradable. No puedes. Yo te reto que tú intentes vivir una vida en santidad sin Cristo. No se puede. No se puede, no se puede y no se puede. Necesita Cristo vivir en mi corazón. Por eso cuando yo hice la oración de fe, yo le dije: Señor, sé el Señor de mi vida. Entonces le adoré y me rendí a Él, y por eso ahí tengo la capacidad de ser un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor, porque el mejor sacrificio, que fue Cristo, se representa en mi corazón. ¿Tiene sentido, iglesia? Y cuando le dice esto a la mujer, es porque Jesús ya sabía que Él se iba a ofrecer. Él ya sabía que iba a morir en la cruz, y que Él iba a tomar el lugar de todos esos sacrificios que se hacían en los montes. Ya no iba a ser necesario, porque Él se iba a ofrecer como el verdadero sacrificio delante de la humanidad. Y dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales busca el Señor que lo adoren. La Biblia lo dice porque el Señor sabía que Jesús iba a tomar el lugar en nuestro corazón, y el verdadero adorador, sacerdote, rey, como dice la palabra, Cristo en nosotros, nos iba a hacer adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, porque hay vida, porque Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti y en mí, la muerte ya no tiene lugar. La muerte, ese espíritu de muerte que entró en el ADN desde Adán. Estamos hablando, todo tiene sentido ahora, iglesia. Y entonces seríamos Cristo en nosotros, la adoración en espíritu y en verdad, porque Cristo se ofreció en espíritu y en verdad. Y en Romanos 8:29, vamos todos juntos. Dígame cuando ya esté ahí. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, y es de mis versículos favoritos. Lo he dicho mucho últimamente. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. ¿Se acuerda cómo le dije
que éramos imagen terrenal, pero Cristo vino a traer su imagen celestial. Entonces, a los que antes conoció, o sea, usted y yo, también nos predestinó para que fuésemos hechos ya no conforme a la imagen terrenal, sino como a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me gusta mucho que Dios pone a su Hijo como un hermano nuestro. Y se acuerda de el versículo de la palabra que dice: no hay mayor amor que que el que da la vida por sus amigos. Y la palabra en Proverbios también dice que no hay amigo más cercano. Dice, Proverbios 17:17. Déjame lo busco. Porque no me lo sé el concepto, pero no me lo sé de memoria. Y le digo: Señor, dame la enciclopedia de David. El David se sabe todo de memoria. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y Jesús se pone como nuestro hermano, como nuestro amigo. ¿Te fijas cómo la Biblia toda está conectada? Ahí Salmos está hablando del amor de Jesús, de Proverbios, perdón, del amor de Jesús hacia nosotros. En todo tiempo ama el amigo, y no hay mayor amor que que el que da la vida con sus amigos. Dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Dice la Biblia en Romanos 8:29 que Él es como nuestro hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, volvamos a Romanos, de regreso. Y dice, ¿estamos ahí? Muy bien, en el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, o sea, usted y yo, dice la palabra de Dios, que el Señor nos predestinó para que fuéramos hechos conforme la imagen de Cristo. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón y realmente lo aceptamos, Él nos hace a su imagen, nos parecemos a Jesús. Y entonces perdonamos como Él perdona, amamos como Él ama, hablamos como Él habla, creemos como Él cree, porque Él toma el lugar en nuestras vidas, amén. Pero dice en el 30, y así como te predestinó, te llamó, y como te llamó, te justificó. Cuando el pastor hablaba de la justicia hace como 3 domingos, y hablaba de cómo ser justos, y Dios me recordaba esta palabra que dice que Jesús nos justifica, y a estos también glorificó. O sea que primero el Señor nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y el Señor, iglesia, Jesús, buscó tener una relación correcta con Él. Y Dios vino a ponernos en una relación correcta a través de Jesucristo con Dios. Y ese filtro que el pecado puso, Jesucristo lo rasgó en dos y entró en nuestro corazón, y entonces Jesucristo viene a justificarnos y a darnos de su gloria. Y esa es la adoración. Y el enemigo, y voy a volver a ese tema porque es importante, enseña al pueblo de Dios, y ha sido creyendo que adoración es lo que sale de nuestra boca, más allá de lo que sale de nuestro corazón. Por eso el pueblo de Israel, cuando Dios le dice que de labios me honras, pero tu corazón está lejos, y hoy en día vivimos así dentro de la iglesia. De labios le honramos a Dios, porque cuando cantamos salmos y cuando cantamos himnos estamos honrando al Señor, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Qué te ofreció el enemigo que te postraste?
Una vez yo estaba sentada en la mesa de mi casa con mis papás y estaba un hombre que le había entregado su vida al enemigo. Y me acuerdo muy bien, yo tenía como 16 años. Estaba chiquita, ¿verdad, pastora? No sé, no importa. Y la adolescencia es dura, ¿verdad, papás? Y yo estaba en un momento de mi vida, la verdad, yo le digo, a veces digo, Señor, perdóname, Dios, todas las cosas, Señor, que no te honraron en mi vida. Y yo estaba sentada en esa mesa, y Nicole, ¿qué tiene que ver eso? Ahorita le voy a explicar, no se preocupe. Y yo estaba sentada en esa mesa, yo como todo joven con luchas en mi corazón, buscando. El enemigo también me ha ofrecido cosas, ¿sale? Y ese día este hombre empieza a hablar. Mis papás lo estaban ministrando liberación. Él había entregado su alma a Satanás. Y estábamos sentados en la mesa y él se me queda viendo y me dice, nunca se me va a olvidar, y me dice, yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Todo lo que tú has soñado yo te lo voy a dar, pero sírveme. Y el enemigo hablando a través de él. Y la propuesta suena interesante para un corazón rebelde. Porque el enemigo no hace propuestas. Aquí. El enemigo hace propuestas de nuestras carencias. ¿Tiene sentido? Si usted pelea con un espíritu de vanidad, el enemigo le va a proponer algo que alimente su vanidad. Si usted batalla con un espíritu de ego, el enemigo le va a proponer algo que alimente su ego. Tiene años, ¿sabe cómo? Hizo caer a aquellos que tienen una relación perfecta con Dios. Y yo me acuerdo ese día, me quedé así y genuinamente le contesté lo que yo creía que Dios hubiera querido contestado. Yo le dije, no, yo sirvo al Señor, así, rápido. Pero sabe que en mi mente dije, porque las propuestas sonaban interesantes. Pero yo, gracias a Dios, tuve unos papás que me criaron desde pequeña con la palabra de Dios y contesté lo que el Señor quería que contestara, y hubo una lucha en mi corazón. Y sabe, la adoración te va a hacer sacrificar cosas en donde hay lucha en tu corazón. ¿En donde hay lucha en tu corazón por honrar al Señor? En tus finanzas, en tu tiempo, en la fidelidad a tu esposa, a tu esposo, en cómo crías a tus hijos, en tu trabajo, ser fiel y honesto. ¿En dónde estás luchando para servir al Señor? Esa es adoración. Sacrificarlo al Señor, entregarlo a Jesús. Y por eso el enemigo ha tornado la adoración, ha hecho a la iglesia insensible a la verdadera adoración, y le ha hecho creer que adora al Señor cuando levanta sus manos y canta. Pero dice, ¿cómo le dijo, pastor? ¿Cómo le dijo a Dios cuando dice, cuando les dijo que sus labios le honraban, pero su corazón estaba lejos? ¿Mande? No, pero les dice una palabra a ese pueblo. Este pueblo, sí. Y cuando, me acuerdo una vez que el pastor predicó esto y que dijo, cuando le dijo eso, le dijo, este pueblo, ya no dijo mi pueblo. Cuando el pastor predicó eso, a mí no se me olvida que dijo, Dios dijo este pueblo, ya no dijo mi pueblo. Cuando tú le honras a Dios de labios, pero tu corazón no le quiere honrar al Señor en lo íntimo, en lo íntegro, en lo secreto, ya no eres su pueblo, es este pueblo. No es lo mismo decir mi hija, bueno, esta es mi niña, que esta niña. No, ya no suena diferente a lo mejor, pero el Señor ya no dijo mi pueblo, dijo este pueblo. ¡Fum! Se hizo un filtro ahí, algo dividió. Porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era la niña de sus ojos, lo dice la Biblia, era la amada.
Israel era algo especial para Dios. El Señor decía gana y va a ganar la pelea. El Señor les dio una ciudad caminando. Jericó. ¿Y ustedes cómo? Jericó. Solo caminaron y luego gritaron y ¡fum! Cayeron las murallas. O sea, el Señor dijo: yo voy delante de ese pueblo con nube, yo voy detrás de ellos, son míos. Y quien los toque, les iba mal. Pero cuando el pueblo decidió honrar al Señor de labios, pero con un corazón lejano a Dios, ahí dijo: este pueblo. Ahí dijo no. Y cuando usted y yo decidimos honrar a Dios de labios, pero con un corazón lejano, esa no es adoración. Y yo no quiero ser este pueblo. Yo quiero ser que Dios me vea y diga mi hija. Que el Señor lo vea usted y diga mi hijo. Amén. Y entonces Cristo vino a restaurar esa relación que Adán y Eva rompieron. Y entonces lo terrenal ya no podía restaurarlo, tenía que venir el Hijo del Hombre a restaurar la relación. Y entonces ese velo que el Señor, que esa imagen del cielo, porque el tabernáculo es una imagen del cielo en la tierra, pero sabes, Cristo dijo: necesito que un sacrificio perfecto, solo un sacrificio perfecto puede romper ese velo y puede hacer un libre acceso a la presencia de Dios. Dice la Biblia que tenemos libre acceso a su presencia y que podemos acercarnos confiadamente. Te voy a decir algo: los antepasados no podían entrar, tú y yo sí, después de Cristo, pero antes de Cristo ellos no podían entrar confiadamente a la presencia de Dios. Ellos no podían, eso que tú y yo hacemos con mucha libertad, de poder postrarte en donde quiera que estés, en medio del desierto, en tu casa, en el baño del trabajo, donde quiera que estés, tú puedes postrarte o estar de pie, cerrar los ojos, nomás no le cierren manejando, cerrar tus ojos y adorar, y que la presencia de Dios descienda y haga un milagro. Así sencillo, es algo, pero sabes, tuvo un precio, costó alto. Y Cristo vino a restaurar esa relación, y vino a restaurar nuestra relación con Dios. Y tú y yo tenemos el privilegio de una vida, de poder vivir con una relación restaurada con Cristo. Y adoración es todo lo que hacemos cuando esa relación está restaurada. Eso es adoración. Todo lo que tú y yo hacemos con una relación restaurada con el Señor, con una relación restaurada con Cristo, cuando Cristo está en nosotros. Sabes, tú no puedes tener una relación restaurada sin Jesús, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va a llegar al Padre sin Él. Nadie. Tú no te puedes saltar eso. Entonces Cristo, el camino para el Padre. Y todo lo que yo haga caminando con Cristo en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, todo eso es adoración. Todo lo que yo haga en mi vida con una relación restaurada con el Señor a través de Jesucristo es adoración. ¿Sabes? Si yo perdono a mi esposo, porque el perdón, iglesia, se necesita al Señor, ahí estoy adorando a Dios. Cuando honro, ahí estoy adorando al Señor. Cuando soy honesto, ahí estoy adorando al Señor. Porque sabes, en este mundo terrenal, eso es sobrenatural. Morir a tu orgullo en este mundo terrenal es sobrenatural. Servir al Señor en su casa y morir a tu tiempo, a tu dinero. Porque te voy a decir una cosa: servir al Señor te va a costar dinero, tiempo y esfuerzo. Porque ¿sabes qué? Y no te va a costar, porque tú dijiste: solo al Señor adoraré y solo a Él serviré. Y le rendiste todo. Y dijiste: Dios, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y Señor, tú harás. Tú harás. Esa es la confianza en la que podemos vivir cuando vivimos una vida de adoración. Sí, Señor, lo mío es tuyo y que todo lo tuyo sea mío. Amén. Y esa es una vida de adoración. Pero cuando usted dice: no, este es mi dinero, esta es mi casa, esta es mi razón, yo tengo la razón porque yo soy, porque yo digo, ahí usted no está adorando al Señor, usted se está adorando a usted mismo. Porque eso es bien importante, y el Señor me dijo que se lo dijera. Iglesia, usted adora sí o sí. A lo que usted adora, esa es su decisión. Porque a algo a usted le rinde su vida. A algo, a usted mismo, al dinero, al mundo, a la vanidad, al ego,
al orgullo. Usted algo está adorando y usted decide a qué. El Espíritu Santo me dijo, no olvides decirles a la iglesia, y no lo apunté. Algo estás adorando, algo le estás rindiendo culto, algo. Y qué precioso, qué privilegio que el Señor nos trajo a su casa. Abrió nuestros ojos, quitó esa venda que el enemigo tiene en muchas personas ahorita y nos enseñó que podemos rendir nuestra vida al Señor. Y usted me va a decir, no, Nicole, yo sí adoro a Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta. Porque si usted adora a Dios y usted es un adorador, usted tiene comunicación con Dios. Y sabes, Jesús se fue de la tierra, pero dejó su Espíritu Santo para que nos hablara todos los días de nuestra vida, para que trajera consuelo, para que trajera ánimo. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación con el Espíritu Santo? Usted no está adorando a Dios si usted no está escuchando al Espíritu Santo. Porque cuando usted se rinde a Jesús, el Espíritu Santo viene, como el Pentecostés. El Espíritu Santo viene porque cuando usted, fíjese, todo está relacionado, está conectadísimo. Cuando usted se rinde a Dios y le rinde su vida, dice la Biblia que el Espíritu Santo es para los que le obedecen al Señor. Entonces cuando yo le obedezco al Señor y rindo mi vida, y sabe, el Señor no está buscando. Y una vez miraba un video que decía, ¿cómo se entra al cielo? Le preguntaban a un hombre y él decía, con la perfección. Y esta mujer se enojaba y decía, pues es que nadie puede ser perfecto. Y le dijo, es que Cristo fue perfecto. Y Cristo en nosotros nos da un acceso distinto. En lo que tú eres débil, y yo les digo a los jóvenes, en mis áreas flacas, en mis áreas débiles, el Señor se tiene que perfeccionar, iglesia. Eso es para todos. Usted no se preocupe. Si usted dice, Nicole, pero yo tengo áreas flacas, yo no soy perfecta. Usted no se preocupe, porque cuando el Señor entra en su vida, el Señor las empieza a hacer fuertes. Usted solo tiene que preocuparse por dejárselas al Señor y no llevarlas a usted. Amén. Pero entonces, vuelvo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es para los que obedecen al Señor. Y entonces cuando usted vive una vida de adoración, porque dijimos que adoración es rendirse al Señor, es sacrificar, es humillarse al Señor, es rendir todo lo que soy a Él. Entonces viene el Espíritu Santo porque estoy viviendo en obediencia. Y viene el Espíritu Santo y me guía, y viene el Espíritu Santo y me habla, y viene el Espíritu Santo y me corrige, y viene el Espíritu Santo y me conforta, y viene el Espíritu Santo y me anima, y viene el Espíritu Santo y me habla lo que Él quiere decir y lo que Él quiere hacer. Y es una relación bien, bien sobrenatural. Que usted está haciendo cualquier cosa y viene el Espíritu Santo y le habla, oye, y te habla tu corazón y te habla tus pensamientos. Y si estabas en tristeza, Él te da fuerza. Y si estabas en enojo, Él te da gozo y te dice, a ver, tranquila. Es la relación más importante que vamos a tener en nuestra vida, la relación con Cristo y con el Espíritu Santo. Porque esa relación va a hacer que todo lo demás tenga propósito. Y adorar es usar el don de Dios para honrarlo. El don que Dios me ha dado para honrarlo. ¿Qué dones el Señor ha puesto en ti? Y aquí nadie puede decir que no tiene dones. Nadie. Porque la Biblia dice que a todos nos dio. A uno les dio 2, a otro les dio 4, a otro les dio 5. No me acuerdo cómo fue la repartición, pero todos tenemos un don. Todos. Aunque sea uno, todos tenemos un don. Hay mujeres tan serviciales y hay mujeres, y yo lo voy a decir, que no les cuesta dar. Y sabe, yo sé que eso es un don. No les cuesta dar. Hay hombres de Dios que tienen sabiduría para aconsejar y está sobrenatural. Hay hombres que tocan una guitarra, un piano, y el Señor desciende y eso es sobrenatural. Hay hombres que en su casa decidieron establecer un tabernáculo y ahí están sirviendo a Dios con su don. El primer lugar donde tu don tiene que ser activo es en tu casa. El primer lugar donde tus dones tienen que estar ardiendo son en casa. Y cuando lo haces en casa, traes esa adoración de tu casa a tu iglesia. Y entonces sirves en tu iglesia. Y cuando sirves en tu iglesia, sirves a tu comunidad. Y ahí empieza esta revolución cristiana.
Ese avivamiento que la iglesia quiere ver no va a empezar, iglesia, desde un predicador ni desde un púlpito, va a empezar desde los hogares. Y no vamos a hablar del avivamiento, pero ahí le dejo el pin. Pero entonces adoración es usar el don que Dios me dio para honrarlo. ¿Qué don te dio Dios? ¿Qué regalos te dio Dios? Porque sabes, hay dones del Espíritu, hay talentos que el Señor puso en nosotros. Pero me voy a atrever a decir, y pastor me regaña al final si no, no delante de la gente, por favor, que nuestra familia también es un don de Dios. Es un regalo inmerecido. Porque don es regalo inmerecido. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Estás honrando a Dios con tus regalos? ¿Con la fuerza que te dio? ¿Con el don que te dio? Si te dio un don en la música, si te dio un don para lo que sea, ¿estás honrando al Señor con tus dones? Y la música, porque quiero entrar a ese punto porque es importante. Y el Señor me dijo, lo vas a dejar para el final, porque quiero que lo hables. La música es un medio de la adoración, pero no es la adoración. La música es una forma en la que adoramos a nuestro Dios. Es una forma, pero no es la forma. ¿Tiene sentido? Es como decir que quiero ir a Hawái y me subo a un avión para llegar a Hawái y digo que el avión es Hawái. No, es un medio. Es un medio de ¿sale? No puedo decir que ya como ya voy para allá, pues ya esto es. No. La música, las melodías es un medio de la adoración. Es una forma en la que la adoración se desemboca. Es una forma en la que la adoración fluye. Porque cuando si usted no, bueno, no sé, pero cuando usted ama a alguien, usted expresa su amor de muchas maneras. Yo le cantaba a mi esposo y todavía lo hago. Dani no canta, pero le digo, cántame una canción. Y luego me cantaba unas bien feas, pero bueno, no importa. Entonces, el punto es que él escribía una carta o cuando estás enamorado y cuando te rindes a una persona, porque genuinamente cuando te casas con alguien le estás rindiendo tu vida a alguien, de verdad. O sea, ya dice, ya no somos dos, somos uno. O sea, esto que yo era y ya se murió y ahora somos una persona. Y cuando tú amas a alguien y hay un amor genuino y hay una rendición y ya no soy yo, sino que somos tú y yo, hay maneras en las que ese amor desemboca, fluye. Y la adoración es una de ellas. La música es una de ellas. Y así como tú a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, al que alguna vez fue tu novio o tu novia, porque dices, ay, ahorita yo estoy soltero, no importa. En algún momento has sentido el amor y has querido expresarlo como sea y le dices cuánto lo amas y cuán bello es y que es el más guapo del mundo. Y no es cierto, pero tú lo sientes genuinamente, ¿sabes? Y le dices, y es que jamás voy a conocer y genuinamente lo sientes. Yo le digo a Dani, es que está bien loco porque yo le digo al Señor, Señor, yo no voy a encontrar a alguien más como tú. Le digo, o sea, le digo al Señor, yo hablo con Dios y le digo, Señor, yo no voy a encontrar a nadie más como Dani. Y a lo mejor usted, hermana, dice, no, la verdad, Nicole, mi esposo está más chilo que el Dani. Y no importa, porque usted genuinamente lo siente. Ese es el amor. Imagínense. Ahora, así como nuestro amor fluye de maneras distintas a las personas que amamos, a nuestros hijos les damos nuestro dinero porque pagamos sus pañales y pagamos su comida y sus fresas caras, que a veces son bien caras, pero ahí quieren tener 3 paquetes de fresas en la refri y usted, y que si los tenis, mi papá, yo me acuerdo cuando mi hermano, ni modo Marcos, cuando mi hermano estaba chiquito, mi papá nos daba $100 para ir a comprar, porque nos ama. Íbamos a de shopping, mi papá, $100 para cada quien, órale. Y mi hermana y yo en las ofertas acá, íbamos a Forever 21 y buscando, y nos íbamos directo a las ofertas que estaban hasta el final y agarrábamos ropa de $2, $3, ¿no? Porque queríamos estirar. Y mi hermano, iglesia, iba por unos tenis de $100, iglesia, que no se ponía porque no quería que se le desgastaran.
Pero sabe, mi papá nos amaba y aún sabiendo que él iba a tomar esa decisión financiera tan mala, lo amaba y le daba de su trabajo, porque el dinero que sale de papá y mamá, no se sabían, chamacos, pero cuesta. ¿Sabes? Es lo que vale su tiempo. Ellos dieron su tiempo y parte de su vida para que esos $100 llegaran. ¿Y sabes por qué? Porque era por amor. Y a papá me gustaría decir que no le costaba, ¿verdad? Pero a lo mejor y sí, pero no, nos lo daba porque nos amaba. Era una manera en la que su amor fluía. Y cuando amamos a Dios, nuestro amor también fluye con nuestras finanzas. Y nuestro amor fluye con nuestra voz. Y nuestro amor fluye con nuestras palabras. Y por eso le decimos: santo, hermoso Dios, te adoro, te amo, Señor, eres digno. Porque mi vida se rindió al Señor y yo dije: Dios, yo te miro a ti, Señor, y todo lo demás desaparece. Ha habido momentos, iglesia, de mi vida que usted va a decir: Nicole, tienes 29 años, ¿por qué has pasado? A lo mejor no por mucho, pero ha habido momentos que la adoración me ha salvado. El amor a Dios me ha salvado. El decir: Señor, no entiendo por qué está pasando esto, no entiendo por qué me está pasando. Si no se pone mi carro, hay una canción de Alex Campos que dice que el carro se me ha varado, ¿no? Bueno, dice que se me varó el carro y que no hay leche y que no hay nada, pero el Señor sigue siendo fiel. Y la adoración, que rendí mi vida, no la música, el hecho de que rendí mi vida me ha salvado de que mi corazón, y cuando el enemigo viene con tentaciones y con propuestas, mi corazón solamente se rinde a Jesús. Esa es la adoración. Pero le quiero hablar de música ahora, porque el Señor me dijo: Nicole, déjalo para el final. La música es un medio de adoración, como ya lo decimos. ¿Y qué pasa entonces con la música? ¿Por qué es tan importante la música en los servicios? Porque es tan importante que le damos 1 hora, a veces hora y cacho, a la música. Y después viene la palabra, significa que es importante. Y la Biblia en los Salmos nos enseña: alaba al Señor y dale, y con arpa y con salterio. Y yo decía: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Bueno, yo sí le cuestiono muchas cosas a Dios, pero desde un corazón correcto. No le cuestiono así como ¿y tú por qué? No, Señor, aquí, dime por qué. Y Dios me decía: ¿te acuerdas del Génesis? Y otra vez el Señor llevándome al Génesis. Y me decía: Nicole, ¿con qué creen los cielos y la tierra? ¿Con qué creen los mares? ¿Con qué? Con mi voz. Y Dios me decía: las ondas de sonido que salieron de mi voz crearon lo que tú ves. Y el sonido, me dijo, tiene el poder de crear. Por eso dice la Biblia que cuando tú hablas, que con tu boca declaras, hay poder. Amén. Cuando lo declaramos con nuestra boca y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Lo que habló mi boca, ondas de sonido, porque lo que sale de nuestra boca, iglesia, son ondas de sonido. Cuando sale eso de mi boca, yo confieso, y la Biblia es bien clara, dice: cuando confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, que se levantó de los muertos, seré salvo. Entonces, ¿qué hizo? Ondas de sonido con un corazón intencionado y un corazón rendido crearon en mí salvación. Y entonces, cuando tocamos el instrumento y cuando ponemos música en nuestra casa que exalta al Señor, las atmósferas cambian. Porque las ondas de sonido, cuando están intencionadas, cuando están rendidas, hacen cosas sobrenaturales. Por eso cuando usted viene a la iglesia y escucha una adoración y dice: no sé por qué, pero empezó a llorar y a llorar y a llorar, es porque ondas de sonidos con personas que decidieron rendir su vida al Señor crearon cosas. Crearon cosas en el ambiente espiritual. Nosotros no lo vemos físicamente. Hay gente que sí lo ve. Hay gente que se ha dicho: Nicole, tú estabas adorando y yo miré acá. Y me gusta mucho que me digan eso, pero no me impresiona, ¿sabe? Y voy a decir: Nicole, pues ¿quién te crees, no? Porque yo también lo he dicho a mí misma. A mí me impresiona cuando yo escucho al Señor y cuando entro a un lugar y a mí me llena la vida. Yo le digo a Dani: jamás me he sentido tan plena como cuando estoy en su presencia. Jamás. Cuando estoy en un altar y para lo que yo nací está teniendo propósito. Porque yo nací para dirigir una iglesia a la presencia de Dios. Y cuando yo me paro ahí y el Señor hace algo y su presencia viene, digo: Señor, nada de lo que yo haga
tiene tanto propósito como esto. Y la adoración con corazones bien intencionados. Por eso, iglesia, desde que yo estoy dirigiendo la alabanza, Dios ha puesto un corazón bien fuerte en mí, un fuego bien fuerte de proteger ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque esas ondas de sonido crean cosas. Y cuando no están bien dirigidas, también crean cosas. Y a lo mejor Dios protege a su iglesia, pero ¿qué pasa con el corazón de un adorador en el altar? Porque le voy a decir una cosa, usted también es adorador todos los domingos. Cuando usted viene, aquí todos presentamos sacrificio al Señor. Todos somos adoradores. No hay mayor adorador, no es mayor adorador el que está acá enfrente que el que está acá atrás. La diferencia es que el adorador de aquí enfrente tomó una decisión: servir al Señor. Y al Señor solamente adorarás y solo a Él le servirás. Y han decidido morir a muchas cosas y presentar sus vidas como libros abiertos, como cartas que otros puedan leer. Por eso, iglesia, cuando la Biblia habla de adoradores, se está refiriendo a todos nosotros. Pero esa es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Porque sabe, cuando usted le adora al Señor con lo que usted es y con lo que usted tiene, suena igual de preciosa que cuando cantamos acá. Y huele igual de bonito que cuando adoramos todos juntos. Y la adoración tiene un poder creativo. La música con adoradores tiene un poder creativo. Cuando usted ora por su hijo y salen ondas de sonido y usted está rendido al Señor y el Espíritu Santo está ahí, tiene un poder creativo. Cuando usted ora por su hijo enfermo y usted está rendido al Señor y Dios hace un milagro, ahí hubo poder creativo. Las ondas de sonido que hacemos, no de labios, sino de corazón, tienen poder creativo en nosotros y crea un corazón nuevo. El Señor crea un corazón nuevo. La adoración como música es un arma, y cada golpe de la espada es con pandero, con trompeta y tambor. ¿Por qué? Y usted no se ha fijado, y porque yo hablaba con eso acerca de eso, ¿no se ha fijado que el enemigo a través de la música, mire, cuando yo estaba joven, joven me refiero a chiquita, más joven, yo estoy por tener la edad de Cristo, iglesia, 30, cuando empezó el ministerio. Yo el viernes les predicaba a los chamacos y yo les decía: Jesús empezó bien joven, a los 30, era un chamaco. Señor, ya sabes. Y no se ha dado cuenta, cuando yo estaba chiquita, y algunos papás se van a acordar porque lo sufrieron con sus hijos, y algunos hijos nos vamos a acordar, estaba esta moda emo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien de sus hijos, de papás lo sufrió con sus hijos? No, mi papá no sé si lo sufrió, pero yo sí. Era como el copete así. Me acuerdo que mi mamá me decía: quítate el pelo de la cara. Y ahora yo veo a Amelia que se le ve el pelo de la cara y yo, uy, se lo quiero quitar. Dije, ya desbloqueé un nivel. Entonces, la música en ese momento, iglesia, les iba a hablar como a los jóvenes. La música en ese momento influyó en la generación y trajo espíritus de tristeza, de ansiedad, espíritus de muerte. Y luego va por etapas. Estaba de moda lo emo, y luego estuvo de moda el reggaetón. Entró nuestro hermano Daddy Yankee, que ya es hermano, amén. Y entró el reggaetón porque se preparó. ¿Sabías eso? Está bien loco. Primero entró este espíritu de muerte, espíritus de tristeza, y luego entró este espíritu de perversión sexual a nuestra generación, y luego entra este espíritu, y luego están de moda los corridos, y todo el mundo escucha corridos. ¿Por qué? Y eso viene a traer violencia. ¿Se ha dado cuenta que se establecen patrones de conducta en la sociedad con la música? ¿Usted se había dado cuenta de eso? Depende de la música que esté, son los espíritus que se están moviendo. Y el enemigo establece sus diseños con la música.
¿Usted por qué cree? Porque el enemigo conoce, el enemigo estuvo ahí cuando el Señor creó los cielos y la tierra. Él lo miró, a él le tocó mirar eso. Como el Señor dijo, hágase la luz, y ¡pum! Se hizo la luz. Él conoce el poder creativo que tiene la música. Por eso yo les digo a mis jóvenes, tengan cuidado con lo que escuchan, porque eso va a crear algo en sus vidas. Pero no solamente la música, ten cuidado a quién escuchas, porque eso va a crear algo en tu vida. Ten cuidado a lo que hablas, porque eso va a crear algo en tu vida. Y si te das cuenta, la música tiene este poder para crear y mover atmósferas y cambiar corazones. ¿A poco no le ha pasado? Y ya voy a terminar, iglesia, se lo prometo. Cuando usted escucha una canción romántica, que se siente más enamorado. ¿No le pasa? ¿No le pasa? Se pasa, ¿eh? Tiene que ir a consejería. Yo el otro día escuchaba una canción así de amor y yo me sentía súper enamorada del Dani. Fíjese, una canción tuvo el poder de crear algo en mi corazón. Y yo estoy enamorada de mi esposo, pero algo se sentía diferente porque influencia nuestras vidas. Y cuando nosotros decidimos honrar al Señor con música, algo creativo sucede. Y por eso en medio de la adoración hay milagros y hay señales. Y dice la Biblia que a Dios le gusta estar en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando su pueblo le alaba, porque dice, ahora sí vamos a entrar a la alabanza, que es exaltar su nombre, es cantar quién es Él, es adorarle, es rendirse. La alabanza es hablar de sus atributos, de lo poderoso que ha sido, de lo grande que es, de lo que ha hecho en tu vida. La alabanza es todo eso. Dice que Él ahí habita en medio de una alabanza del pueblo de Dios. Y quiero ir a Apocalipsis para terminar. Apocalipsis 5, vamos a terminar con esto. Dice en el 7, dice, Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él te servirás. Y dice, y cada uno tenía un arpa. Fíjese como el Señor dice, se postraban, o sea, estaban humillados delante de Dios, así como usted y yo humillamos nuestra vida. Dice, y tener en sus manos arpa, música, melodías. Y dice, tener un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Cuando yo leí esto en la mañana, porque no estaba en la prédica, y Dios me decía, Nicole, las oraciones de la iglesia son usadas como un instrumento de adoración. Ellos se acercaban con arpa y con copas llenas de incienso, que eran la adoración de usted y mía. Cuando usted se postra delante de Dios y ora y entra al lugar secreto y cerrada la puerta, ahora su Padre que está en lo secreto, en el cielo, eso está siendo usado como un instrumento de adoración para el Señor. ¿Usted sabía eso? Yo lo aprendí hoy. Cuando usted cierra la puerta y dice, Señor, aquí estoy, Dios, ya no puedo con esto, Señor, te necesito en esto, Dios, guíame, no quiero ser guiado por mi propio entendimiento racional, que le encanta tener la razón. Quiero ser guiada por ti, me rindo ante ti, Señor, te rindo mi vida porque te quiero adorar con ella. Esas oraciones en el cielo son incienso y están presentadas delante de Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Bueno, a mí me voló la cabeza. Y dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: canciones, himnos, melodías. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y entonces volví a mirar y oí la voz de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y ellos cantaban en un potente coro. Al Señor le gusta, Dios ama cuando adoramos con música. Dios
ama que sus ángeles le adoren. Y le cantaban en un coro potente: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria. Y fíjate cómo dicen: digno es de recibir todo. Esa es la adoración. Digno eres tú, Señor, de recibir mi todo. Adoración. Y entonces oía toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 24 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¿Sabías que Jesús había mirado esto antes de llegar a la tierra? Por eso cuando el enemigo le pidió que se postrara, él sabía lo que era postrarse. Él ya lo había visto, cómo los ancianos se postraban, y los 4 seres y los 24 ancianos. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya vio lo que va a suceder mañana. Jesús ya sabe, ya sabía. Y a él no se le hacía raro esta posición de postrarse. Él la conocía y sabía que postrarse era rendirse por completo. Y el enemigo también la había visto, porque él también estuvo en el cielo. Él sabía lo que significaba postrarse. Él sabía lo que significaba adorar. Él ya lo había visto. Él era uno de ellos. Él era uno de nosotros. Pero bueno, más o menos, porque hijo nunca fue. Hijo nunca fue. Pero nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos el privilegio de ser llamados hijos y de clamar: Abba, Padre, yo te quiero invitar a que le rindas tu vida al Señor, de verdad, porque eso es adoración. Y tales adoradores Él busca que le adoren. No está buscando labios ni canción. Jesús está buscando mi corazón. ¿Qué te puedo dar que no tengas ya? Un corazón rendido al Padre y nada más. ¿Qué te puedo dar que no sea tuyo? Mi vida rendida es mi mejor adoración. Y así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. ¿Y sabe por qué cantamos que la adoración es un arma de guerra? Porque cuando usted y yo estamos rendidos a Dios, Él pelea por nosotros. Él pelea por mí. Él va delante de mí, Él va detrás de mí. Él me defiende. Y si usted quiere pasar al altar, pásele. Si se quiere quedar ahí en su lugar, quédese, no pasa nada. Me ayudan con la luz, porfi, para que las personas que están aquí en el altar se sientan así como no tan vistas. Y si quiere pasar al altar, bienvenido. Señor, hoy te venimos a rendir nuestra vida a Dios por completo. No hay nada, Señor, que no sea tuyo, Dios. Pero Señor, tú quieres mi corazón. Tú me quieres a mí. Gracias, Señor, porque cuando me ves, Señor, ves tu obra perfecta, preciosa, Dios. No miras mi pecado ni mi maldad, Señor, ni mis errores, Señor. Miras mi corazón dispuesto, Cristo. Y aquí estoy, Señor, con mi vida, Señor, rendida ante tus pies, Señor. Solamente al Señor adoraré y solamente a Él le serviré. Señor, te entrego mi corazón, Señor, lo profundo de Él. Señor, te entrego mi vida, Señor.
yo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. School.